la velocidad máxima y la constante de Michaelis-Menten, denominada como Km, ¿ya? Bien, entonces, vamos a partir, primero, tenemos que comprender que la cinética enzimática, no se olviden que es la que mide las velocidades de las reacciones enzimáticas, ¿sí? Es decir, da lugar a lo que lo que va a ser la formación del producto y la desaparición del sustrato, ¿sí? Entonces, no nos olvidemos eso. La cinética mide las velocidades de las reacciones enzimáticas conforme se va formando el producto y desapareciendo el sustrato. Principalmente eso. Hay una fórmula que en este caso va a ser identificada como la velocidad inicial de nuestra reacción, que en este caso la velocidad va a ser igual. Es una de las reacciones que ya la habíamos deducido, ¿no? Velocidad máxima va a ser por la concentración del sustrato sobre Km más, por favor, si pueden apagar sus micrófonos, más la concentración del sustrato, ¿sí? Esa es una de las fórmulas que tenemos que recordar, que establece la que nos va a permitir establecer la reacción para obviamente calcular lo que es la velocidad inicial mediante un gráfico, ¿ya? ¿Cuál va a ser ese gráfico que nos va a ayudar o nos va a permitir dar lugar a la interpretación de esta reacción? Es el gráfico hiperbólico, o también es denominado el gráfico cinético, ¿sí? Vamos a ver dos, ¿ya? Este es el primero que estamos viendo, gráfico hiperbólico o gráfico cinético. Entonces, ¿a qué se refiere este gráfico? Cuando hablamos del gráfico hiperbólico. Cuando hablamos del gráfico hiperbólico, vamos a comprender nuestro gráfico por medio de dos ejes, ¿ya? El eje de las Y, perdón, y el eje de las X. Cuando hablamos del eje de las Y, vamos a interpretar la velocidad de la reacción, ¿ya? Y cuando hablemos del eje X, vamos a interpretar el incremento de la concentración del sustrato. Entonces tenemos esto. Cuando hablamos de este incremento, el gráfico hiperbólico va a tener esta forma, ¿sí? Esta es una imagen clásica, ¿no? Que conforme se va incrementando la concentración del sustrato, hay un incremento en la velocidad de la reacción hasta cierto punto, ¿sí? Hasta cierto punto, ¿no? Va incrementándose. A medida que va aumentando la concentración del sustrato, va a haber un incremento de la velocidad hasta cierto punto. Después se va a empezar a ver una meseta. Esta meseta es debido a la saturación de la enzima. Aquí va a haber una saturación. Entonces lo vamos a identificar así, ¿no? Que va a haber una saturación de la enzima. Por eso se está dando en la gráfica ese tipo de meseta. Por lo tanto, cuando se extiende, ¿no es cierto?, esta línea, a medida que va dándose lugar al incremento de la concentración del sustrato, vamos a ir obteniendo la velocidad máxima en el momento que existe la saturación de la enzima,
¿no? Entonces esa va a ser la que nos va a permitir identificar nuestra velocidad máxima, aquí. Entonces vamos a hacer nuestra gráfica de esta manera, nuestra línea, perdón, en la que estamos identificando que en este punto vamos a tener nuestra velocidad máxima. Esta va a ser nuestra velocidad máxima. El parámetro que indica la velocidad máxima de la reacción a la que puede trabajar la enzima, ¿no? Entonces aquí la estamos identificando en este gráfico hiperbólico. Vamos a tomar en cuenta la mitad de esta velocidad, ¿sí? Que está aproximadamente en este punto. Y vamos a decir que aquí va a estar la mitad de la velocidad máxima. Tenemos la mitad de la velocidad máxima. Esta, denominada como la mitad de la, o la media de la velocidad máxima, es la que nos va a permitir encontrar otro parámetro relevante, ¿sí? Y después se va a extender en relación a, vamos a extenderlo, vamos a extender la línea y la vamos a llevar hacia la concentración del sustrato. Y esta nos va a permitir encontrar Km. ¿Sí? Entonces, eso es lo que primero tenemos que reconocer a lo que se refiere el gráfico hiperbólico o gráfico cinético. ¿Sí? Entonces, volvemos a repetir. Cuando hay un aumento o un incremento de la concentración del sustrato, también va a haber un incremento de la velocidad inicial. A cierto punto va a existir esta meseta que está interpretándose como la saturación de la enzima, ¿no? La enzima se va a ver saturada y por lo tanto va a darse lugar esta meseta. En este punto es en el que nosotros estamos encontrando la velocidad máxima, o el parámetro que indica la velocidad máxima de reacción a la que puede trabajar la enzima, ¿no? Entonces aquí vamos a tener la velocidad máxima. Luego, en relación a esta velocidad máxima, vamos a sacar la mitad de esa velocidad máxima, que es denominada o la velocidad media, por la que nos va a conducir a encontrar otro parámetro que es relevante. Este parámetro es en relación a extender la línea, luego irnos hacia la concentración del sustrato y se va a encontrar básicamente el valor de Km. ¿Sí? Entonces, cuando yo hablo de una saturación de la enzima, eso también ya lo había explicado en otra clase, en la clase anterior, ¿no? Si tenemos, por ejemplo, en este caso, nuestras enzimas, ¿sí? Y tenemos nuestros sustratos, ¿no? Los sustratos son los que van a ir ocupando al centro activo. Pero si yo voy aumentando la concentración del sustrato, entonces en este momento estoy hablando de una saturación de la enzima, porque este sustrato está ingresando a este centro activo, este sustrato a este centro activo y este sustrato a este centro activo. Entonces los centros activos de mi reacción están ocupados y tengo sustratos que están esperando a poder ser transformados, ¿no? Entonces, la enzima en esta condición está saturada y se interpreta en esta meseta cuando sucede esto, ¿ya? Bien, entonces, en el caso de lo que se refiere Km, que es lo que nos interesa en este caso como la interpretación de esa constante de Michaelis-Menten, entonces Km, no se olviden que es la constante de Michaelis-Menten, ¿sí? Es la constante en la que nosotros vamos a ir dando lugar a la interpretación y al uso de las ecuaciones que ustedes han trabajado en la anterior actividad. Por lo tanto, Km, ¿no? Vamos a decir
que Km va a ser interpretada por la concentración del sustrato, ¿sí? A la cual la velocidad de la reacción es la mitad de la velocidad máxima, ¿no? Justamente lo que hemos interpretado en la interpretación gráfica de la media de la velocidad máxima. Ambos van a estar relacionados. Km entonces va a dar lugar a que la concentración del sustrato, a la cual la velocidad de la reacción es la mitad de la velocidad máxima. ¿Sí? De aquí a aquí es lo mismo que de aquí hasta el final, ¿no? A eso se refiere. Una vez que nosotros encontremos Km, podemos dar lugar a que está existiendo una saturación, por lo tanto, de la enzima. Ahora, para que se entienda mejor, tenemos nuestra gráfica, que la voy a volver a realizar aquí. Nuestra gráfica hiperbólica. No se olviden que en las ejes de la Y está nuestra velocidad y en la eje de nuestras X está la concentración del sustrato. Siempre tiene que estar interpretado así. No se tienen que olvidar la forma en cómo estamos dando lugar a la interpretación. Concentración del sustrato versus la velocidad. Por lo tanto, vamos a hacer el uso, o vamos a hacer la interpretación de dos reacciones de velocidad. La primera decimos que vamos a hablar de una constante en la que tenemos una concentración del sustrato y la vamos a identificar como una reacción de primer orden. Luego vamos a tener la siguiente reacción interpretando que la velocidad va a ser igual a la constante con respecto a la concentración de orden 0. Ahora, esto lo vamos a interpretar en la gráfica hiperbólica, ¿sí? Vamos a decir, cuando hay el incremento de la concentración del sustrato, ¿no? Y a la vez el incremento de la velocidad, que eso es lo que les había dicho, la cinética en este caso es de primer orden, ¿sí? Es de primer orden. Cuando existe la saturación de la enzima, hay una saturación de la enzima, entonces la cinética de mi reacción es de orden 0. ¿Sí? Orden 1 cuando hay un incremento del sustrato junto con la velocidad. Orden 0 cuando hay una saturación de mi enzima. Y estamos interpretando eso en estas dos reacciones. Por lo tanto, la velocidad de la reacción va a ser dependiente de la concentración, ¿no es cierto? Va a depender de la concentración para que dé lugar a un incremento de la velocidad. En el caso de lo que estamos hablando de un orden 0, la velocidad ya no depende de la concentración del sustrato. Por más sustrato que yo aumente, no va a aumentar la velocidad. ¿Por qué? Porque ha llegado a su punto máximo. Por lo tanto, la velocidad máxima ha sido encontrada. Solamente estaríamos hablando que en este tiempo va a haber un consumo del sustrato para que este sea transformado a un determinado producto. Ahora, ¿para qué? Ingeniera, ¿Sí? perdón, ¿y cómo nos damos cuenta que ya hemos llegado al punto máximo? Cuando empieza a aparecer la meseta. Esto. Si estamos dando lugar a la interpretación de esta gráfica, ¿no? De este gráfico hiperbólico, es lo que nos permite identificar. Está viendo inicialmente un incremento y si hay esta meseta es porque hay una saturación de la enzima. Pero si esta es lineal, es decir, si es una línea recta, ¿sí? Entonces en este caso no hay saturación de la enzima.
está viendo un incremento, y esta va a ser identificada como una reacción o una cinética de primer orden, ¿no es cierto? La velocidad de la reacción va a ser dependiente de la concentración del sustrato. Pero cuando esta empieza a tener esta curva, esta meseta, estamos diciendo que la reacción está sufriendo una saturación de la enzima. Por lo tanto, la velocidad ya no va a depender de la concentración del sustrato. ¿Sí? ¿Se ha entendido? Sí, gracias. Lisa, yo no Bien. entendí muy bien. ¿Puede volver a explicar, por favor? ¿Qué parte? Dijo que, digamos, el eje Y es donde nos va a ayudar a sacar el volumen y el eje X donde nos va a decir de la saturación del sustrato, ¿verdad? Y ya de ahí dijo que de ahí se saca la línea, esa línea, ¿cómo la denomina? Esa partecita no la entendí, ingeniera. ¿La roja? No, lo que lo ha subrayado con corchetes, esa parte no. Hemos identificado el tipo de reacción que se está dando en cuanto a este tipo de gráfico también, ¿no? Estamos diciendo que a medida que existe un incremento del sustrato, va a haber un incremento de la velocidad y a esta vamos a darle lugar a lo que es una cinética de primer orden, una reacción de primer orden. Cuando la enzima se satura, ¿sí? Cuando esta va a dar lugar a la que los centros activos se vean ocupados constantemente, estamos diciendo que esta reacción va a ser de orden cero. Entonces, ¿cómo interpretamos cada una de ellas? Cuando hay un incremento del sustrato con relación a la velocidad, entonces estamos diciendo que esta, al ser una reacción de primer orden, la velocidad de la reacción va a ser dependiente del sustrato, ¿no? Identificada como una reacción de primer orden. Cuando el sustrato, o mejor dicho, la velocidad ya no va a depender de la concentración del sustrato. Si yo voy aumentando aquí el sustrato, la velocidad no va a aumentar. Ya ha llegado a su punto máximo. Por eso en la anterior gráfica les mostraba, ¿no? Que en este punto, cuando empieza a aparecer esta meseta, la velocidad máxima va a ser identificada ahí, en este punto, ¿no? Entonces, al identificarse la velocidad máxima en este punto, entonces ya no va a depender de la concentración del sustrato. Es decir, por más sustrato que yo aumente, no va a haber un incremento de la velocidad, porque la enzima está saturada. Ya no hay centros activos, los centros activos están todos ocupados. Entonces, el sustrato tiene que esperar para poder ingresar al centro activo y ser transformado, pero la velocidad de esta reacción no va a cambiar, sino va a haber un mayor tiempo para que el sustrato sea consumido y sea transformado a un determinado producto. Entonces estamos identificándolo así, de esa forma, ¿sí? Ahora, simplemente acuérdense de que este gráfico se reconoce dos partes, la cinética de primer orden y la cinética de orden ceros. Les vuelvo a repetir, en el caso de la cinética de primer orden, hace referencia en el momento en el que va aumentando el sustrato, ¿no? Va conforme se incrementa el sustrato, hay un incremento de la velocidad, por eso es una línea. Luego va apareciendo y eso es cinética de primer orden, la primera parte. A medida que se va incrementando el sustrato, entonces se va produciendo esta meseta, pero no hay un aumento de velocidad porque la reacción ya ha llegado a su velocidad máxima, que es lo que hemos interpretado aquí. Y a partir de eso estamos sacando la velocidad media y Km. Km, no se olviden que es la constante de Michaelis-Menten, que ya la vamos a ir deduciendo en relación a lo que estamos hablando. ¿Se ha entendido o sigue habiendo la duda? A ver, vamos a seguir. Bien, entonces ahora,
vamos a hablar de la constante, la fórmula de Km, ¿no? Que es una fórmula matemática que ustedes la van a reconocer ahora fácilmente con respecto a lo que hemos, justo lo que se ha trabajado o lo que han presentado el día de hoy. Entonces tenemos que Km va a ser igual a la constante menos 1 más la constante K más 2 sobre la constante K más 1. ¿Sí? A eso nos referimos cuando hablamos de las constantes de Michaelis-Menten o Km, ¿no? Obviamente partiendo de la reacción que ustedes también ya conocen. Decimos la enzima más el sustrato, ¿no es cierto? Va a dar lugar a la formación de nuestro complejo enzima-sustrato, posteriormente liberando a la enzima y dando lugar a la formación del producto. En relación a eso tenemos nuestras constantes. Esta es la constante K más 1, esta es la constante K más 2 y esta es la constante K menos 1, que ustedes saben que tiene esta interpretación. ¿Sí? Entonces, esto ya lo hemos trabajado. Eso es justamente todo lo que se estaba haciendo en este tiempo. Ahora vamos a hacer la interpretación de Km con respecto justamente a esta reacción. A ver, ¿quién me puede decir qué es lo que podemos interpretar en relación a Km? Y tomando en cuenta las constantes, K menos 1 más K más 2, K más 1 sobre K más 1. Las constantes. Sí, efectivamente están las constantes, pero ¿qué estamos interpretando en esas constantes? La velocidad de reacción. La velocidad de reacción en relación ¿a qué? A que cada Creo uno... que es, Sí, dime, Seri. creo que Km es igual a la CK1, que sería la constante de velocidad, pero de formación, más la constante de velocidad de disociación sobre la constante de formación nuevamente. Pero en este Exacto. caso, no sé si estaría en equilibrio, ¿no? Como la otra ecuación, como para las constantes. O sea, si sería una relación que estaría igualada, digamos. ¿Verdad? Sí, lo que tenemos, lo que vamos a hacer es ahora justamente utilizar los términos que estás utilizando, Sergio, de disociación y formación, ¿no es cierto? Es Sí. decir, ¿qué es lo que va a pasar con K menos 1 y K más 2? En el caso de K menos 1, está habiendo una disociación, ¿no es cierto?, del complejo a su estado inicial, que hemos identificado como un proceso reversible, ¿no es cierto? Reversible, pero hay una disociación del complejo enzima-sustrato a enzima más sustrato. En el caso de K más 2 hay una disociación, pero de la formación del producto y la liberación de la enzima. Por lo tanto, en relación a ese análisis que estamos haciendo, vamos a decir que el complejo enzima-sustrato con respecto a la constante, no se olviden eso que estamos tomando en cuenta, K menos 1 y K más 2 va a estar referida a la disociación. Disociación. ¿Por qué hay una disociación? Porque este complejo de forma reversible va a ser disociada a enzima y sustrato. Y de forma irreversible, representada obviamente por la constante K más 2, va a ser disociada en
liberación del producto y de la enzima. ¿Sí? En el caso de lo que se refiere K+1, va a estar referida en relación a eso, ¿no? Este K+1. Va a estar referida a la formación. Un ratito, esto lo voy a poner mejor escrito porque no puedo escribir bien aquí. Entonces aquí estamos diciendo que es disociación. En relación a las dos constantes que estamos nombrando, y en este caso va a ser la formación. ¿Sí? Y aquí obviamente está en relación a la formación del complejo enzima-sustrato. En ambos casos, haciendo una interpretación de cada una de las constantes de acuerdo a lo que ustedes han ido desarrollando, ¿no? Simplemente que Km va a medir eso. Km va a medir la disociación en cuanto a la constante de velocidad K-1 y la constante de velocidad K+2, en la que ambos van a reflejar una disociación del complejo enzima-sustrato a enzima-sustrato y la disociación del complejo enzima-sustrato a la liberación liberación del producto y de la enzima. En el caso de K+1, con respecto a la formación del complejo enzima-sustrato, ¿no? Entonces, básicamente lo que estamos diciendo es que la medida de la afinidad y la disociación para una enzima y su sustrato. Va a ser esta la medida de la afinidad y la disociación. Para que se entienda mejor, ¿no? Es establecer de acuerdo al incremento o a la disminución de lo que puede llegar a sufrir Km, ¿no? Entonces vamos a entrar a lo que es Km. Entonces tenemos Km cuando se incrementa. Y vamos a hablar Km cuando disminuye. Entonces, en este caso, todo esto con respecto, no se olviden, a la concentración de la enzima sustrato. Entonces aquí tenemos concentración enzima sustrato. En ambos casos, haciendo referencia a la concentración enzima sustrato. Ahora vamos a hablar a lo que se refiere establecer un incremento a la disminución de los valores de Km y en relación a eso dar lugar a esta medida de afinidad o disociación para una enzima y su sustrato. Sí, entonces decimos, en el caso de un aumento de Km, la enzima, es decir, a mayor valor de su numerador, ¿no? En el caso de Km, tiende a tener una baja actividad, ¿sí? Cuando el denominador va a ser menor con respecto a la concentración del sustrato. Por lo tanto, lo que va a suceder es que se va a separar más de lo que se va a ir formando en relación a este. Entonces, cuando hablamos de un incremento de Km, la concentración del complejo enzima sustrato se separa más de lo que se forma, ¿ya? Entonces eso voy a colocarlo aquí escrito. Entonces, respecto a la concentración enzima sustrato, se separa más de lo que se forma.
Entonces, a eso se refiere cuando hablo de un incremento de KM. Entonces, la enzima a mayor valor, ¿no?, en relación al numerador, KM tiene baja actividad, por lo tanto, mayor que el denominador por el sustrato. En el caso de la siguiente es, vamos a escribirlo aquí para que se entienda mejor. La concentración del complejo enzima sustrato se forma más de lo que se separa. En este caso, el valor del denominador, ¿no?, va a ser mayor que la del numerador. Estamos haciendo una referencia en relación a esos dos. Por eso, se forma más de lo que se separa. ¿Sí? Por eso KM va a disminuir. Ahora, cuando hablamos de un aumento de KM, se refiere a que la concentración del complejo enzima sustrato es la que se va a separar más de lo que se va a formar. Todo esto no se olviden en relación a lo que estamos hablando, es decir, a esta interpretación de la gráfica. Aquí hay poco sustrato y aquí hay mayor cantidad de sustrato, ¿no? Por eso el incremento de la velocidad va a ser junto a la concentración del sustrato. Pero cuando la enzima se satura, entonces esta empieza a ser constante. No va a cambiar, no va a aumentar. Por lo tanto, KM está dando lugar a esa interpretación. Y vamos a ver cómo varía KM con respecto a lo que les estoy explicando. Cuando hay un aumento, entonces, identificamos que la concentración de la enzima de sustrato se separa más de lo que se forma. Y cuando hay una disminución de KM, entonces esta concentración del complejo enzima sustrato se forma más de lo que se separa. ¿Sí? Entonces, eso lo vamos a ir identificando. ¿Alguna pregunta que tengan hasta ahí? Bien, ahora, sabemos que la ecuación del gráfico hiperbólico, en el caso de Michaelis-Menten, es justamente la fórmula que les había mostrado al principio. No nos olvidemos que la velocidad inicial va a ser igual a la velocidad máxima, ¿sí?, por la concentración del sustrato sobre Km más la concentración del sustrato. Esta es nuestra fórmula de la velocidad inicial. Esto, cuando hablamos de nuestro gráfico hiperbólico, no se olviden que es esta es la concentración del sustrato versus la velocidad. Sabemos que en este punto vamos a identificar nuestra velocidad máxima. ¿Sí? Y la media de esta velocidad, nos va a permitir identificar Km. Bien, hasta aquí, este gráfico hiperbólico se ha demostrado que no nos permite obtener datos de la reacción de forma precisa. No lo podemos, es decir, nosotros les voy a demostrar gráficamente a qué me refiero. Estos valores que nosotros en una gráfica lo vamos a identificar, velocidad máxima y Km principalmente, vamos a ver que no son tan precisos. Entonces, lo que se ha hecho para darle mayor precisión a estos valores que han sido deducidos por Michaelis-Menten, se han estudiado y en relación a eso se ha hecho una transformación para poder
obtener mayor precisión en los resultados de la velocidad máxima y Km. Por lo tanto, ¿qué es lo que se ha hecho para poder tener una mayor precisión? Lo que se ha hecho es obtener los inversos. ¿Sí? Vamos a obtener los inversos de esta reacción. ¿A qué se referirá los inversos? Aquí, ¿quién me dice? ¿Qué es un inverso? Es cuando a esta fórmula vamos a dividir entre 1 sobre ese valor y 1 sobre ese valor. Esto que estoy haciendo es obtener inversos de esta fórmula de velocidad inicial. Entonces, si yo doy lugar al inverso de esa velocidad, voy a obtener obviamente 1 sobre la velocidad, va a ser igual, va a ser el inverso, entonces va a cambiar de posición. Km va a quedar arriba, ¿no es cierto? Más la concentración del sustrato sobre la velocidad máxima por la concentración del sustrato. ¿Sí? Entonces hemos dado lugar a obtener el inverso de nuestra fórmula. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a separar la concentración del sustrato. Y tenemos 1 sobre la velocidad máxima va a ser igual a Km. Si me van siguiendo, si lo van haciendo en su cuaderno mejor, vamos a tener sobre la velocidad máxima por la concentración del sustrato. Aquí separamos más la concentración del sustrato sobre la velocidad